El dolo es también un error, pero es un error inducido por la contraparte, como lo dijimos al comienzo de esta clase. El error se diferencia del dolo, el dolo es un error provocado. Por eso en la diapositiva nosotros pusimos un concepto que es una maniobra para provocar un engaño e inducir al error. Y por eso señalamos que es un error provocado. ¿Quién provoca este error? Usualmente lo hace la contraparte. En algunos casos lo puede hacer un tercero, eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, ¿cuáles son las características del dolo? En primer lugar, el dolo tiene que ser intencional. Claro, no puede haber un error que no sea... que no haya la intención de provocar un error en la contraparte. Por eso se dice como característica fundamental del error que sea intencional o que es intencional el dolo. Porque si no es intencional ya no estaríamos en la figura del dolo, estaríamos en otra figura, pero no en el dolo. Ahora, es un engaño para provocar el error. O sea, la intención de esta persona es para inducir a la otra parte a cometer un error. O sea, de lo que se trata es de engañar a la otra parte para que celebre un acto jurídico en condiciones diferentes o simplemente en no celebrar un negocio jurídico porque no le conviene, porque no satisface una necesidad. La tercera característica es que colisiona con la buena fe. En todo negocio jurídico es importante que haya transparencia en la negociación de los negocios jurídicos, es decir, se tiene que poner todas las cartas sobre la mesa y nada bajo la mesa. Esa es la buena fe. La buena fe en las negociaciones, en los negocios jurídicos, la buena fe es la transparencia con que actúan las partes. No puede hacerse una negociación en donde no se pongan todas las cartas. Si no se da esa situación es porque alguno de ellos está actuando con mala fe. Ahora, la doctrina señala que hay hasta 3 tipos de dolos. Hay lo que se llama el dolo bueno y el dolo malo. El dolo bueno es aquel engaño sin malicia. En cambio, el dolo malo es aquel engaño con intención de dañar. Entonces, no necesariamente el engaño sea para causar un daño. Muchas veces los engaños que son sin malicia son para de alguna manera no afectar a la contraparte. O sea, se puede dar este dolo bueno y no sería causal de anulación del negocio jurídico. El dolo causante, por otro lado, es el dolo que se da en la formación de la voluntad. Sin él no se hubiera celebrado el acto jurídico. O sea, el dolo causante es aquel que determina la formación de la voluntad. Es decir, el dolo es causa del error que comete la otra persona que está celebrando el negocio jurídico. Ahora, también hay el dolo incidente. El dolo incidente que no determina la formación de la voluntad. El acto se celebra en condiciones distintas. O sea, en el dolo incidente, si bien es cierto, se forma la voluntad, pero no es determinante en el error, o sea, pero la parte
La parte que va a celebrar el negocio jurídico al que le están provocando el error, celebra un negocio jurídico en condiciones distintas, es decir, con otras cláusulas, con un precio distinto, con condiciones distintas, etcétera, etcétera. Entonces, el dolo incidente es el que no determina la formación de la voluntad, pero sí hace que se celebren los negocios jurídicos en condiciones distintas. O sea, acá en verdad se tiene la intención de la celebración del negocio, a diferencia del dolo causante. En el dolo causante, si no se hubiera dado el dolo, la parte no hubiera celebrado el negocio. En el dolo incidente, a lo que se afecta es en las condiciones, o sea, no afecta la voluntad, se dice, porque finalmente el celebrante, el que está cometiendo, es pasible de este error inducido, celebra el negocio, o sea, le interesa celebrar el negocio, pero finalmente termina celebrando el negocio en condiciones desfavorables a él, en condiciones distintas, favorables solo a la otra parte. Ahora veamos las modalidades del dolo. Hay el dolo por acción en primer lugar. El dolo por acción es un actuar que se manifiesta en palabra o en hechos, en alterar la verdad o presentar circunstancias falsas. O sea, el dolo por acción es lo que la parte hace, en verdad, para que la contraparte se equivoque, cometa el error. A través de hechos, alterando la verdad, presentando circunstancias falsas o distintas. Todo eso es el dolo por acción, pero también hay el dolo por omisión. Es la abstención para inducir a un objeto al error. Es la circunstancia que obliga al sujeto a hablar. Se sustenta en la obligación de explicarse que imponen las reglas de la buena fe. Y aquí, no sé si recuerdan lo que les he dicho cuando hemos tratado el tema del error, porque una de las características para que el negocio sea anulable por error es que sea conocible por la otra parte. Entonces, ¿qué similitudes hay o qué diferencia habría entre el conocimiento de la otra parte con el dolo por omisión? En verdad, aquí hay que tener claro que en el dolo hay la malicia, la mala fe en no decir algo. O sea, habría que determinar eso, que en el otro error, si bien es cierto, es conocible, pero no hay la malicia y no hay la mala fe. En cambio, en el dolo por omisión, esta abstención hace que el sujeto se equivoque. Aquí hay una obligación de decir las cosas, pero no lo decimos. Y no lo decimos porque estamos actuando de mala fe. Esa sería la diferencia entre esta cuestión que para muchos no está del todo claro. Ahora, también hay el dolo directo. Es el dolo realizado por una de las partes a quienes se le exige actuar de buena fe. Y aquí hay dos tipos de dolos directos, que es el dolo del representante, por un lado, y el dolo del incapaz. ¿Cuándo se da el dolo del representante? Se da cuando el representante es pasible de dolo, aunque se considera que puede ser sujeto activo porque forma parte en la celebración del acto jurídico. O sea, el representante puede ser inducido a error.
eso está clarísimo. Es decir, yo nombro un apoderado y finalmente a mi apoderado le engatusan, le engaña y celebra un acto jurídico que no lo hubiera realizado en determinadas circunstancias o lo hubiera realizado en otras condiciones. Pero puede suceder también que el representante sea el sujeto activo del dolo, sea el que realice la acción dolosa. Y aquí se dan dos situaciones. El dolo de acuerdo, primero el dolo de acuerdo con el representado, es decir, yo tengo conocimiento, yo que le he dado poder a mi representante, le he dado poder, y yo sé que él va a cometer el dolo, o sea, va a engatusar, va a engañar a la contraparte para celebrar un negocio en condiciones más ventajosas para mí. En este caso, los efectos recaen directamente sobre el representado. En este caso, caerían sobre yo que le he dado este poder. Pero puede suceder también que el dolo sea sin conocimiento del representado. Bueno, acá hay dos posiciones. Hay quienes creen que de todas maneras los efectos recaen en el representado y hay otros que consideran que en este caso no se anule el acto y el representado queda obligado a pagar los daños y perjuicios. O sea, no se anule el acto, pero de todas maneras, si hay daños y perjuicios, habría que pagarlo. Por otro lado está el dolo del incapaz. El incapaz puede actuar de mala fe ocultando su incapacidad. Una persona, un menor de edad que celebra un negocio, que oculta su incapacidad. En este caso, él y sus herederos o cesionarios pueden alegar la nulidad del acto o del negocio jurídico. La víctima se ve favorecida porque se debe conservar el negocio jurídico. Es decir, la víctima no puede verse perjudicado al haber celebrado este negocio jurídico. Luego tenemos el dolo recíproco. El dolo recíproco se da cuando ambas partes emplean el dolo. En este caso no estamos frente a una causa de anulación, pero sí se considera que es compensatorio entre las partes. Entonces, cuando hay dolo recíproco, no se anula el negocio jurídico. Eso lo tenemos en el artículo 213 del Código Civil. Señala que para que el dolo sea causa de anulación del acto, no debe haber sido empleado por las dos partes. O sea, si las dos partes emplean el dolo, si ambas partes se han engañado, no es causal de anulación del negocio jurídico. Solo es un tema compensatorio según lo que señala la doctrina también. Y luego tenemos el dolo indirecto. Es aquel que proviene de quien no es parte en el acto celebrado. Es decir, al comienzo de la explicación del dolo, les decía que el dolo muchas veces puede ser inducido por un tercero. Y eso es lo que se llama el dolo indirecto. El dolo del tercero, en conveniencia de una de las partes, anula el acto. Es decir, yo contrato un tercero para que le engañe a la contraparte y finalmente celebre un negocio jurídico en condiciones favorables solo a mi persona. En este caso, se anula el acto. Pero si el dolo del tercero no es conocido y no tienen conocimiento las partes, entonces el acto no se anula. Ahora, veamos el dolo en los actos unilaterales. Y la pregunta es, ¿cómo se puede dar el dolo en los actos unilaterales? Porque el dolo es un error inducido, pero en los actos unilaterales se puede dar también el dolo. En este caso, el dolo es provocado siempre por un tercero. En los actos recepticios,
por ejemplo, captación de la voluntad mediante halagos y lisonjas. Eso es una cuestión en donde una persona le rinden halagos, lisonjas, es decir, le dicen que es la mejor persona, el mejor abogado, el mejor profesional, el mejor ingeniero, etcétera, etcétera. Y esto puede provocar finalmente a que una persona celebre un determinado negocio jurídico. Ahora, en los actos no recepticios, el tema es mucho más complicado de probar. Por ejemplo, se dice que el ladrón que induce a una persona a una recompensa para que finalmente el ladrón cobre. Es decir, se da la figura que el ladrón roba una joya y le dice al agraviado, le dice, bueno, ¿por qué no ofreces una recompensa de tal manera que de pronto te devuelvan la joya que ha sido robada? En este caso, el ladrón le induce a celebrar este negocio, esta promesa pública, con la intención de cobrarse la recompensa. Pero en este asunto es mucho más complicado la probanza. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene el dolo? En primer lugar está la acción de anulación, que es en el dolo causante que hemos visto. Cuando el dolo es causante, es causa de anulación del negocio jurídico. En este caso, cuando se da la anulación en el dolo causante que hemos visto, se puede también pedir la indemnización. O sea, se puede pedir también el pago por los daños y perjuicios que le han ocasionado a esta persona que se ha equivocado, que ha errado producto de este engaño. Por otro lado está la acción indemnizatoria en el dolo incidente. En este caso, como ya lo vimos, no se puede pedir la anulación del negocio, pero sí se puede pedir el resarcimiento, se puede pedir el pago de los daños y perjuicios que le está ocasionando o que le ha ocasionado celebrar este negocio jurídico en diferentes condiciones. Por ejemplo, te engatusan, te engañan, y tú celebras un negocio y de pronto tú vendes una casa a un precio risible, cuando el precio en el mercado es otro. Entonces, tú celebras porque tú quieres vender tu casa. Tú celebras el negocio, este negocio jurídico a un precio muy bajo. Y te das cuenta que has sido engañado, que no era realmente lo que se daba en el mercado de la venta de inmuebles. Entonces uno puede pedir el resarcimiento. ¿Cómo así? Lo tiene que decir, bueno, me tienes que indemnizar o me tienes que dar la parte que realmente valía esta propiedad. Ahora, se puede dar también la figura de la irrenunciabilidad de las acciones fundadas en el dolo. He tenido oportunidad en los años 90, sobre todo, había ciertos notarios que tenían de cliché en sus formatos de contratos esta renuncia a acciones por vicio, o sea, es decir, por error, dolo o intimidación. El Código Civil es clarísimo al señalar que no se puede renunciar a estas acciones y sobre todo a las acciones fundadas en dolo. Entonces no se puede renunciar a la acción de anulabilidad por causa de dolo por ser un ilícito civil. Aunque después de conocido el dolo por la parte afectada, sí lo puede hacer. Es decir, la renuncia no puede ser anticipada, pero sí a posteriori. O sea, si bien es cierto, yo no puedo anticiparme a priori a renunciar a la acción
por dolo, pero sí después de celebrar el negocio y me doy cuenta de esta situación, yo podría eventualmente, si es que me han compensado bien, podría renunciar a la acción de anulación del negocio jurídico. Ahora, ¿cómo se tramita esta acción de anulación? En verdad no existe ni en el código ni en el código procesal, pero se entiende que debe hacerse en un proceso de conocimiento y en el más largo, en el proceso de conocimiento propiamente dicho, porque los procesos de conocimiento son tres, como ustedes saben: el proceso sumarísimo, el proceso abreviado y el proceso de conocimiento. Entonces, cuando hay una acción de anulación por dolo, se debería, es lo recomendable, hacerlo en proceso de conocimiento, porque las partes van a tener las garantías, sobre todo el demandado, de poder ejercer una buena defensa. La acción por dolo prescribe, como todas las acciones de anulación de los negocios jurídicos, prescriben a los 2 años. Y corre el plazo desde el día en que pueda ser ejercida. Esto en concordancia con el artículo 2001 del Código Civil. Ahora, para ir terminando la clase, veamos la violencia